Hola, buenos días, preciosa Iglesia de Jesucristo, en especial y particular a la gente del Centro Cuadrangular Vida Nueva, a todos nuestros hermanos, hermanas, hijas e hijas de esta casa, de este su servidor, siervo del Dios Altísimo, a los que están aquí en Táriba, a los que están en el Táchira, a los que están en Venezuela, a los que han estado comunicándose por las redes sociales desde otros países. Mi Padre les bendice y mi bendición en el nombre de Jesús está sobre sus vidas. Hoy es domingo 22 de marzo, primera semana o primer domingo que estamos en el tema de la cuarentena, y las redes sociales se han convertido en nuestra mejor herramienta para llevar el mensaje de nuestro Señor. Y ya este es el tercer sermón de la semana, el día jueves, ayer día sábado y hoy domingo. Enviamos este mensaje, el mensaje que Dios me ha permitido, mi Señor me ha permitido tener preparado para ustedes. Pido al Padre que ese mensaje llegue hoy a los corazones, a las vidas, ministre a cada uno de ustedes, y que desde el cielo los ángeles también enviados por nuestro Padre puedan transmitir la paz necesaria junto al Santo Espíritu de Dios para seguir en pie en medio de esta situación tan incómoda que estamos viviendo en Venezuela y fuera del mundo también. Hoy quiero en parte continuar el sermón del día de ayer. Persevera, no te rindas. Hoy quiero invitarte a que perseveres, a que no te rindas. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 6, hoy vamos a tomar esta historia bíblica también muy conocida, al igual que la de ayer, la vamos a tomar como referencia para hablar sobre este tema. Dice la palabra del Señor allí en Lucas 5: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo, versículo 6, hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Muy conocida por todos nosotros, y creo que hoy vamos a poder sacar de aquí algo muy bueno. Le ruego al Espíritu de Dios que tome mis labios y estas redes sociales, que ahora son herramientas más hermosas y maravillosas que nunca, y le pido al Espíritu Santo que tome tu corazón y empiece a ministrar desde este momento esta palabra que significa y que va hacia tu vida, de que no te rindas, persevera, sigue luchando. Ante las dificultades y los obstáculos, mis amados, o cuando nos exponemos a situaciones difíciles por largo tiempo, puede aparecer el agotamiento físico. Y cuando somos cristianos, hombres y mujeres de Dios, podemos empezar a cuestionar nuestro momento de vida y la obra del Señor en nosotros. Cuando los momentos se vuelven extensos, estamos cumpliendo en este caso la primera semana, tal vez algunos de ustedes están con ganas de tirar la toalla, de rendirse. Tal vez algunos están empezando a pensar que ya Dios no va a cumplir. Hemos estado predicando a finales del 2019 y comienzo del 2020, que es el año de la visión perfecta, que es el mejor año que Dios ha preparado para nuestras vidas, y hemos comenzado desde esta manera. Apenas entra el segundo, el tercer mes, esta situación difícil. Recuerda y nunca olvides, siempre antes de toda gran victoria tiene que haber una gran batalla. Para obtener un galardón tienes que correr, tienes que pelear. Bueno, el galardón que es grande para este año, el Señor te lo ha preparado por medio de la batalla que este año está representado en este tema
de encuartelamiento, de cuarentena, de encierro en tu hogar, de creer en Dios en la multiplicación de los alimentos, de creer en Dios en la multiplicación de los recursos, de creer en Dios que Él desea y quiere que nuestras relaciones familiares se aprovechen este tiempo para restablecerlas. Así que hoy te quiero pedir, no te rindas. Y que esta presión que estás recibiendo del día de hoy, o en estos días, en este comienzo apenas de cuarentena, nos lleve más que nunca a confiar en la bondad y la soberanía de Dios. Él sabe muy bien lo que hace. Es vital confiar en Él para no caer en el agotamiento y en el deseo de querer renunciar a todo. Por eso hoy te digo, persevera, no te rindas. Levántate, ponte firme, porque eres más fuerte y más grande de lo que tú te puedas imaginar. Tú no sabes tus límites, tú no conoces realmente tus límites, los conoce tu Creador, los conoce tu Padre, los conoce tu Señor, y Él quiere que tú aprendas a conocer los límites de tu vida y que vayas aún más allá. Quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero creo yo que sería interesante, y es: ¿por qué desfallecen las personas? ¿Por qué las personas se rinden? ¿Por qué las personas se echan a morir? ¿Por qué un día luchan en gran manera y luego abandonan? Un día están motivados, alegres, llenos de mucha energía, y días después salen corriendo, salen huyendo de los problemas y de las dificultades. Lo primero que vamos a estudiar hoy o aprender es que el camino siempre será más fácil, por supuesto, si Dios camina a tu lado. ¡Oh, qué maravillosa y gran diferencia cuando Dios está con nosotros! En el capítulo 5, allí en el versículo 1 y 2, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Como podemos ver, mis amados, el Señor Jesucristo estaba a las orillas del lago, el cual es el mismo lago de Galilea. Venían multitudes para escuchar la palabra de Dios, esa palabra que nuestro Señor estaba predicando, llena de unción, llena del poder del Espíritu de Dios. Y uno de los pescadores, uno en particular, llegado a la orilla en dos barcas, ellos habían terminado esa faena de pescar, estaban lavando las redes, y por el contexto de la historia podemos saber que no habían pescado nada. Cuando analizamos, leemos un poquito para atrás, un poquito para adelante, nos damos cuenta que estaban o se sentían agotados, se sentían frustrados. En conclusión, estaban decepcionados de su trabajo. La realidad de estos pescadores nos recuerda que a veces tenemos que enfrentar tiempos complicados. A todos nos tocan tiempos complicados. Todos tenemos nuestros días grises, todos tenemos, como dice la palabra de Dios, algún día malo. Por eso la palabra de Dios lo explica de esa manera. La palabra del Señor dice: prepárate para el día malo, porque el día malo, sin duda alguna, en algún momento va a llegar. Y todos hemos tenido días complicados, tiempos complicados, obstáculos que superar, y a veces, como les pasó a ellos, a estos pescadores, los resultados de nuestras labores, los resultados de nuestros negocios, los resultados de nuestras relaciones no son las mejores, y terminamos el fin del día yendo a la cama frustrados, agotados, terminamos yendo cansados. Yo sé que sabes de qué estoy hablando, sé que te identificas con las palabras que estoy diciendo, porque yo mismo lo he vivido y estoy seguro que tú también lo has experimentado. Tener que irte a descansar con el dolor en tu alma de que las cosas no se han dado como has pensado, planificado u organizado en tu mente es realmente decepcionante, es realmente triste. Pero debemos tener en cuenta que ellos, en el caso de los pescadores, fueron a pescar y Jesús no estaba con ellos esa noche, y nunca antes había estado Jesús con ellos. Apenas lo iban a conocer ese día. Esa noche en la historia ellos no habían conocido a Jesús, pero Dios había preparado todo, nuestro Señor había preparado un ambiente alrededor. Tal vez lo imagino,
y quiero creer lo que Él preparó para que esa noche los peces permanecieran en el fondo y no debían salir, porque ese día era un día muy especial. Y yo puedo creer en que cómo Dios prepara realmente nuestras pruebas, nuestras dificultades, porque Él nos ama, realmente te ama, no quiere destruirte, quiere ayudarte a crecer, quiere ayudarte a desarrollarte. Cuando emprendemos un camino, sin duda alguna, sin Jesús, que es el problema principal, este será más difícil y los obstáculos serán más grandes. Grande problema cuando emprendemos un camino sin nuestro Señor. Es fundamental caminar con Jesús, pues no solo nos fortalece en el camino cuando aparece el agotamiento en nuestra vida, cuando aparece el estrés, sino que además nos provee de sabiduría para actuar de la manera correcta. Esa sabiduría que viene del cielo, solo podemos tenerla si Jesús está con nosotros. Mis amados, Jesucristo nos ayuda a tomar las mejores decisiones y para obtener así los mejores resultados. Sin Él, aunque invirtamos todas nuestras fuerzas y mucho tiempo, los resultados no serán los mejores. Recordemos aquí que los mejores reyes de Israel fueron aquellos que gobernaron de la mano de Dios. Y eso es bueno traerlo a memoria y tratar de recordar las historias en las crónicas y en los reyes de la Biblia, como que los mejores reyes fueron porque estuvieron a Dios a su lado, siguieron su consejo, siguieron su dirección. Así que camina con Dios y así el camino siempre será más fácil. Por eso me encanta, me gusta lo que dice en Éxodo 33:15 cuando Moisés manifiesta y dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué gran diferencia es cuando tomamos decisiones tomando en cuenta a nuestro Dios como primer lugar y cuando tomamos decisiones por el miedo, por el susto, por el temor. Y un gran pastor, un amigo decía: no importa dónde estés, la prueba que Dios ha preparado para ti te va a perseguir aquí, te va a perseguir en Bogotá, en Chile, en Perú, donde quiera que vayas. Allí lo que Dios tiene preparado para perseguirte como prueba te va a perseguir. Y si Dios te va a bendecir en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, donde quiera que estés, porque cuando Dios se propone algo con un hombre o una mujer de Dios, no lo suelta hasta que logre su propósito. Hermosas palabras que encontramos allí y que deberíamos tener pendientes de parte de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no está conmigo, Señor, si tú no estás de acuerdo con esta idea, con este proyecto, no me quiero mover. Y cuando un hombre o una mujer de Dios está claro de la gran diferencia que hay en que Dios esté con él o no, entiende que mejor se queda quieto. Lo segundo que quiero compartir, que me gusta en esta porción de la historia, es que tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Tenemos que aprender a prestar atención a las palabras de nuestro Señor. Él sabe todas las cosas. Como creador las conoce todas, conoce todo a nuestro alrededor. Y sería sabio que aprendiéramos a escucharlo. En el versículo 3 al 4 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes. Oh, mis amados, también me hace pensar esta palabra en el apóstol Pablo, que estaba tan impresionado por la sabiduría y revelación que Dios le daba y ante esta mente natural quedaba sin respuesta. En Romanos 11:33 el apóstol dice unas palabras muy profundas, de gran contenido que nos conviene y nos interesa conocer. Dice así la palabra del Señor en el 11:33 de Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Wow, el apóstol Pablo parece un gran poeta escribiendo estas palabras. Parecen más palabras del proverbista que de Pablo, pero qué profundas y grandes son. Somos conscientes, mis amados, de que Dios sabe todas las cosas. Y aún sabemos que Dios conoce nuestro futuro, que conoce el futuro de la humanidad, de los eventos que han de venir, porque de una manera u otra Él los ha preparado. Por eso es muy importante orar y buscar la dirección del Señor. Por eso es muy importante que tú y yo estemos conectados con Dios, y cuando esto hacemos, sin duda la cosecha
tendrá mejores resultados. La cosecha de nuestro esfuerzo, la cosecha de nuestro trabajo, tendrá mejores resultados. Cuando Jesús está contigo, cuando Él está en tus decisiones, en tus negocios, en lo que planificas hacer, tienes garantía del 100 por 1, como dice la palabra de Dios. Él no solo te va a garantizar al 10, al 20, al 30, sino que Él siempre te va a garantizar al 100 por 1. Esa es la garantía de tomar a Jesús en cuenta en nuestras decisiones. El Señor Jesús se sube a una de las barcas en esta historia. Para nada fue accidental que escogiera la de Simón. 2 barcas y escogió la de Simón. Más adelante se llamaría Pedro, el gran discípulo del Señor. Y le pidió que se retirase un poco a la orilla y se sentó para enseñar a la multitud que estaba en la orilla del lago. Pedro estuvo allí escuchando el mensaje de Jesús y controlando la barca para que ésta no se volviera hacia la orilla. Muy cerquita de Jesús, prestando atención a las palabras del maestro. Tal vez nunca en su vida había escuchado un sermón tan poderoso, estoy seguro de eso, como hasta ese día. Tal vez nunca se había quedado atento a escuchar un sermón o había prestado atención tanto a una prédica en su vida como la de ese día, y lo transformó realmente. Las primeras instrucciones del Señor Jesús a Pedro no fueron difíciles de seguir, pero al terminar su predicación, el Señor le dice a Simón que adentre otro poco en el lago para lanzar nuevamente la red. Oh, nuestro Señor realmente es tremendo cuando quiere hacer algo. Primero le indica a Pedro que haga algo muy sencillo. Dijo, coloque ahí la red, yo quiero predicar desde allá, pero luego le coloco una prueba más grande. Esto me hace pensar cuántas veces Dios te ha pedido y te ha movido primero a cosas simples. Y después de que estás metido en el aparato que Él te ha llamado, te mete tremendo reto, te manda en pro de tremendo objetivo y luego terminas espantado, o hemos terminado espantado dándonos cuenta dónde nos hemos metido. Un Dios que le encanta que sus hijos hagan cosas sobrenaturales, porque tenemos un Dios que le encantan las cosas sobrenaturales. Oh, qué Dios tan grande y maravilloso tenemos. Cuando el consejo de Dios choca contra nuestra manera de pensar y contra nuestra lógica, no es fácil obedecer al Señor. Todos nos hemos encontrado en ese momento en que esa solicitud de parte de nuestro Dios, que es algo loca desde el punto de vista humano, todos hemos tenido que vivir en algún momento después de que el Señor nos ha acompañado, nos ha acariciado, nos pide que hagamos algo y todos nos hemos encontrado en ese momento donde la decisión tiene que ser: hago esta loquera, hago esto que Dios me ha pedido, o simplemente me hago el loco y no hago nada. Y es allí donde debemos decidir. Darle la prioridad a la dirección divina, pues Dios sabe muy bien lo que hace. No seguir la dirección de Dios nos hace divagar, nos hace errantes y nos desgastamos tratando de alcanzar los mejores resultados. ¿Cuántas veces hemos luchado buscando los mejores resultados por no querer hacer lo que Dios nos está pidiendo? ¿Y cómo es saber cuando Dios nos está pidiendo algo? Presta atención en tu corazón. Él habla el corazón. Él habla a través de nosotros, alrededor de las cosas, alrededor de nuestros hijos, y nos habla de las cosas que debemos que enfrentar sin miedo, sin temor, sabiendo y prometiéndonos Él siempre que estará a nuestro lado. ¿Y cuál ha sido la diferencia cuando le hemos prestado atención? ¿Y cuál ha sido la diferencia cuando hemos salido huyendo, así como lo hizo Jonás, por no querer, por miedo, por temor o por susto? Muchos tal vez de los que me están oyendo, tal vez muchos de los que me están escuchando, tal vez es contigo y tal vez me estás escuchando desde un lugar lejano porque decidiste huir a lo que Dios te pidió. Tal vez hay un hombre o una mujer de Dios que me está escuchando, al que Dios le hizo el llamado de servirle. Y al igual que Jonás salió corriendo tomando una barca en otra dirección. No puedes huir del Señor. No puedes huir del llamado del Señor, de lo que Dios ha hecho en tu vida. A donde quiera que vayas, Él te va a alcanzar. Las pruebas que Él ha preparado para ti, Él las va a trasladar a cualquier parte del mundo donde esté. Pero lo hermoso de nuestro Señor es que, al igual que con Jonás, igual que con el hijo pródigo, igual que con todos los hombres, grandes hombres de la palabra, está con sus brazos abiertos esperando, porque sigue confiando en ti. Mis amados, Pedro pudo pensar, y tal vez lo hizo: el maestro de la ley sabe todo, pero no es pescador.
O quizás nací y crecí a las orillas de este lago, no conozco muy bien y sé que no se puede pescar ya nada hoy mismo. O tal vez pensó, si no pescamos nada en toda la noche, mucho menos ahora en el día. Pero Pedro, como sabemos, decidió escuchar las palabras de Jesús. Esto me hace pensar, y a veces como pastores, como hijos de Dios, nos acercamos mucho a la gente. Hay gente con la que tenemos especial empatía, gente que en verdad se acerca a uno porque le aprecian, le aman, sienten empatía con uno y uno siente empatía con ellos. El problema de mucha gente cuando se acerca mucho a sus pastores o a sus líderes es que cuando descubren nuestra humanidad se decepcionan de nosotros. Y eso es triste porque realmente ni su pastor ni su pastora dejamos de ser seres humanos llenos de errores naturales. Pero aquellos momentos cuando el siervo de Dios te habla, te da consejos y todo te sale bien, qué gloria tan grande de Dios. Pero a veces la gente se vuelve tan rutinaria en la relación con Dios o en la relación con sus pastores que luego los consejos de sus pastores o los consejos o lo que Dios les sugiere que hagan con su vida, prefieren pensar que tal vez no es el momento. Y luego vienen los fracasos y los errores que caen. Creo que Dios ama a sus hijos y a sus hijas, quiere lo mejor para ellas y ha colocado siervos y siervas a tu alrededor con una palabra fresca para ti. Y aunque son seres humanos y aunque no sepan nada, así como pasó con Jesús, Pedro pensaba que Jesús no sabía nada para pescar. Tal vez tu pastor no sabe nada de negocios. Tal vez tu pastor no sabe nada de, no sé, de ventas. Tal vez tu pastor no sabe nada de cría de pollos. Pero tu pastor es el instrumento de Dios para darte una palabra fresca, nueva, que puede redireccionar tu vida si le prestas atención. Lo tercero que te quiero enseñar en esta mañana, compartir en esta mañana es: créele a Dios y Él te respaldará. Qué hermoso creer en nuestro Señor. En el verso 4 y 5 dice la palabra del Señor: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¡Oh, qué palabra tan hermosa! El primer paso para creer es escuchar la palabra del Señor. Si no escuchamos la palabra, ¿cómo podemos creerla? Pues la fe viene por el oír, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor transforma. Nunca tomes por obvio que el escuchar, no pasará nada. Tal vez muchos empezamos de esa manera, escuchamos y nada ocurrió. Pero un día, algo nos transformó y algo te puede transformar. Pues la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios. Simón, mi querido hermano, estaba escuchando al maestro. Y ahora le dice el Señor: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. A veces nuestra mente se opone a la palabra de Dios y es cuando las emociones están afectadas. Es muy normal que nuestra mente se oponga. Si las cosas de Dios fueran naturales, nuestra mente las recibiera de manera natural. Pero lo que aparece en la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios en nuestros tiempos, son ordenanzas sobrenaturales. Dios está dando órdenes sobrenaturales, que te muevas, que te quedes, que hagas esto, que hagas lo otro, a diferencia del resto de las personas. Dios nos pide a veces hacer cosas que realmente no podemos entender. Pero allí, cuando nuestras emociones se afectan, cuando nos da miedo y dejamos que el miedo nos gobierne, como hablábamos en la prédica del día jueves, entonces el miedo nos lleva a olvidar a Dios, a olvidar nuestra fe en Dios y a cometer muchos errores. Debemos tener nuestras emociones sanas. Las emociones son buenas, son naturales, Dios las colocó en nosotros, pero deben estar bajo control. Un consejo que siempre le doy a mis líderes y a la gente que está cerca de mí: nunca tomes decisiones estando o muy contento o estando deprimido y triste. Tus emociones son traicioneras. Recuerda que tus emociones tienen que ver con tu corazón y la palabra de Dios dice que tu corazón es traicionero y debes aprender a confiar más en la palabra de Dios que en tu corazón. Tu corazón tiene que aprender a escuchar a Dios. Pero en el caso de Pedro
Pedro estaba cansado, estaba decepcionado. Recuerda que había pasado toda la noche, no habían pescado nada, no había dormido, estaba agotado, su pesca había sido infructuosa, había sido una noche terrible. Lo único que decía, y para de ñapas tenían que limpiar las redes, limpiar la barca, que era el proceso natural que les correspondía. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fue la respuesta de Pedro a esa orden tan extraña, tan rara, que el maestro le dice. Algo así como, me he esforzado, parecen las palabras de Pedro, me he esforzado toda la noche, durante horas. Ha sido un trabajo fuerte, he dado lo mejor de mis capacidades, he dado lo mejor de lo que yo sé, he aportado todo mi conocimiento y experiencia y de nada ha servido. En un momento de mi vida me encontré igual que Pedro y tal vez hoy te encuentres igual que él. Hubo un momento en mi vida en que hablé con el Señor y le dije, Señor, yo no soy un hombre tonto, yo no soy bruto, soy un tipo inteligente, tengo conocimiento, fui a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que yo no entendía era que Él había escondido los peces para liberarlos cuando Él lo ordenara por medio de mi obediencia. Hoy Dios está hablando a tu vida. Préstale mucha atención a esa palabra. Pueden estos momentos parecerse mucho a muchos momentos de nuestra vida propia, pero allí es donde nuestro Dios derrama su gloria. Cuando hemos fracasado, al Señor hace sus entradas más poderosas y más grandes. Cuando hemos fallado, es cuando nuestro Señor hace las cosas más increíbles. Muchas veces nuestro Señor tiene que permitir que realmente nos caigamos para que hagamos el poder de su restauración. Muchas veces el Señor tiene que permitir que fracasemos para que podamos entender el poder de sus palabras. Cuando según nuestras capacidades nada podemos hacer, Jesucristo se manifiesta haciendo milagros, abriendo puertas que nadie más puede abrir y dándonos victorias que de ninguna otra manera serían posibles. Porque todo es posible para Dios, no hay nada difícil ni imposible para nuestro Señor. En la parte final del versículo 5 nos hallamos con una poderosa frase de fe de Simón Pedro. Y debe ser la palabra que debe estar en nuestra boca. Y esa palabra que Pedro soltó, que cambió todo, fue: mas en tu palabra echaré la red. Oh, mi amado y mi amada, aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque tus ojos no lo puedan entender, cree a la palabra que Dios te está dando. Allí Simón somete sus argumentos, sus pensamientos y aún su propia fatiga, su agotamiento físico para hacer la voluntad del Padre, para obedecer la palabra de Jesús. Él está siguiendo la palabra de su Señor, de su Dios. Él está actuando sobre la palabra del Rey. Simón está confiado en la palabra divina y todo aquel que cree en sus promesas, óyeme bien, nunca será avergonzado. Nunca. La incredulidad y la duda son generadores de angustia, de ansiedad y de muchas preocupaciones. Esto causa desgaste emocional, desgaste físico, enfermedades. Por el contrario, cuando la persona confía en Dios y decide depositar su confianza en Dios, va a experimentar paz, va a experimentar seguridad, su vida estará fortalecida por el Dios Altísimo, pues sabe que el Señor cumple cada palabra que le ha prometido. Dios es grande y maravilloso. Cuarto y último que quiero compartir contigo: obedece a Dios y verás milagros y resultados sobrenaturales. El versículo 6 lo termina diciendo de una manera increíble: y habiendo ¿hecho qué? La palabra que el Señor soltó, habiendo obedecido, habiendo hecho esto, lo que el Señor le mandó que hiciera, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Palabra clave aquí: y habiendo hecho esto, y habiendo hecho la voluntad. Mis amados, Simón decide confiar en las palabras del Señor y obedece, lanzando la red en el momento menos apropiado, en el momento menos indicado, propenso a hacer el ridículo delante de sus compañeros, propenso a hacer el ridículo delante de las gentes, pero él decidió creerle al maestro. Qué gran diferencia cuando decidimos creerle al maestro más que a los hombres. Aunque la gente se burle, tú tienes que creerle a Dios.
Créele al Señor. Vas a ver una gran diferencia. Cuando obedecemos al Señor y seguimos sus instrucciones, uno de los resultados que hay escúchame bien, es la abundancia. Quiero repetirlo. Cuando decides hacer la voluntad de tu Señor, cuando decides obedecer, uno de los resultados que marcan que estuviste con Dios es la sobreabundancia. Siempre Dios te dará más de lo que esperas. No dejes de avanzar y de creer. Por favor, persevera y no te rindas. La red era su herramienta de trabajo. Pescar era su oficio, el oficio que Dios le había permitido que aprendiera en aquellos días. Simón usó la red según la dirección de Dios y los resultados fueron increíbles. Los resultados fueron maravillosos. Óyeme, entonces no basta con tener una buena red. No basta con tener gran conocimiento teológico, profesional, universitario. No basta con tener experiencia. Es necesario todo esto ponerlo en la mano de Dios. ¿Me escuchaste? Quiero repetírtelo una vez más. No basta con tener una buena red. No basta con tener mucho conocimiento, experiencia, mucha teología, mucha universidad. Todo eso es bueno. Pero nada de esto basta. Ni siquiera la experiencia que puedas pretender que tienes por los años. Si todo esto no lo colocas en las manos de Dios, no puedes ver lo sobrenatural actuando sobre tu vida. Es decir, los dones y capacidades que hoy tienes representan esa red. Debemos ponerlos en las manos de nuestro Dios y debemos hacer según la voluntad de nuestro Dios. Y entonces verás resultados abundantes y sobrenaturales. Cuando esto no se hace, aparece el desgaste físico, aparece el agotamiento, aparece la frustración. Cualquier parecido con la realidad de estas tres cosas que estés viviendo hoy, que conste que es mera coincidencia. Sí, claro. Mera coincidencia. Pero seguir la dirección de Dios, darle el primer lugar a su consejo, hará que en el camino nos encontremos. No solamente con las bendiciones que esperamos, sino con muchas otras que no estaban en la agenda de nuestra vida, pero que sí están en la agenda de nuestro Dios y Creador, preparadas solamente esperando un acto de fe, solamente esperando un acto de obediencia que demuestre, por encima de todo, yo creo en ti, Señor. Para mí eres lo más importante, cuenta con mi obediencia. Y entonces dice la palabra de Dios, se abren las ventanas de los cielos en sobreabundancia. Oh, lo que estaba ocurriendo con Pedro desde el punto de vista natural era imposible. Mire, lo que Pedro vivió era imposible pescar algo en aquel momento, pues era de día y el calor del sol hacía que los peces se escondieran en las partes más profundas del lago. Si nunca lo habías pensado, por eso es que pescaban de noche. Pero en esta oración Dios movió su mano e hizo subir los peces, le ordenó a los peces, porque óyeme, cuando Dios te da una palabra para hacer, ya Él ha soltado la palabra desde el cielo y ha movido el mundo natural y el mundo sobrenatural a tu alrededor. El milagro solamente está esperando un acto de fe y un acto de obediencia. En esta ocasión Dios movió su mano para mover la red, para mover los peces. Y en la primera ocasión, oye, en la primera en que Simón Pedro lanzó la red se llenó, los peces saltaron a la red, a tal punto que los reventaban, no cabían más peces en este lugar. Oh, mi amado, confía en Dios, mi amada, confía en su palabra, dale al consejo del Señor y a sus siervos el primer lugar en lo que Él dice. Presta atención al consejo de los siervos de Dios, presta atención al consejo en la oración, y vas a ser bendecido. Incluso vivirás tiempos de abundancia como nunca antes lo habías pasado, o lo habías vivido o experimentado. Esto lo vemos en el caso de Simón Pedro. Y como Dios no cambia ahora lo mismo, hará lo mismo contigo y conmigo. Quiero finalizar dándote este texto. Primera de Crónicas 20:20. Habla al final del versículo y te dice así: cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Oh, mi amado, mi amada hermana, tenemos un Dios que es grande y maravilloso.
Pedro, Pedrito, Pedro. ¿Cuál es tu nombre? Yo no sé cuál es tu nombre allí que me estás escuchando, me estás viendo. Pero para ti fue el mensaje hoy. Persevera, no te rindas. Sigue luchando, no te quedes. El Señor te ama. Vuelve tu rostro al Señor. Amados miembros del Centro Cuadrangular Vida Nueva, al finalizar esta prédica, quiero invitarle a que juntos hagamos la cena del Señor en nuestras casas. Si tienes vino, maravilloso. Si no tienes vino, usa cualquier elemento que lo represente. Después de este video voy a grabar inmediatamente uno con mi familia. Voy a hacer la reunión familiar y yo invito a que todos estén en las salas de sus casas, arregladitos porque vamos para el servicio, bien bonitos. Vamos a escuchar la prédica, tomaremos la cena del Señor. Quiero después algunas fotografías o muy corticos videos que me suban a las redes de la iglesia para que juntos compartamos. Porque recuerda que en el Centro Cuadrangular Vida Nueva, más que una iglesia, somos una gran familia. Les bendigo, mis amados. Estamos en contacto por YouTube y por las demás redes sociales. Dios me los guarde.